Buenas noches. Nosotros somos el grupo número 3, conformado por Lady Cañón, Jenny Moyano y Diego Cortés. El día de hoy vamos a hablar acerca de unos aspectos del contrato laboral. Entonces quisiera saber primeramente si alguno de mis compañeros tiene alguna pregunta. Hola Karen. Karen, a mí me gustaría saber cuáles son los elementos esenciales del contrato laboral. Bueno, Lady, te cuento. Los elementos esenciales del contrato laboral son primeramente tres. Estos tres elementos son la prestación personal del servicio, la continuada subordinación y la retribución o remuneración del servicio. Entonces voy a hacer, estos son los tres elementos esenciales de un contrato laboral. Karen, ¿en qué consiste cada uno de esos elementos? Bueno, te cuento entonces. El primer elemento del contrato laboral, que es prestación personal del servicio, es el trabajador que personalmente debe realizar el trabajo contratado, de modo que la ejecución del trabajo no puede ser delegada a un tercero. Esto quiere decir que únicamente la persona que fue contratada, ya sea por una empresa, sea para hacer alguna labor, debe ser únicamente ella la responsable y la persona encargada de cumplir con los deberes que el empleador le delega. Como segundo tenemos la continuada subordinación. Es el deber del trabajador de acatar las instrucciones y órdenes que le dé el empleador, en donde el trabajador no tiene autonomía ni libertad respecto al cómo y cuándo debe ejecutar el trabajo contratado. Acá podemos entender cómo el empleador debe ordenar las acciones e instrucciones para los empleados. El empleado debe cumplir lo que el empleador le delega. Él no tiene ni voz ni autoridad para hacer actividades que no han sido delegadas por su empleador. Y como tercer elemento, tenemos la retribución o remuneración del servicio. Por hacer algo se tiene derecho a una remuneración, un salario como retribución del servicio. Al tener los tres elementos del contrato de trabajo, se llama salario a la remuneración. Esto quiere decir que a una persona realizar un trabajo debe recibir una remuneración por parte del empleador. Una vez se cumplan las tres partes, estos tres elementos que hacen parte y son esenciales en un contrato laboral, esta remuneración o este pago recibe el nombre de salario, el cual es cancelado según las pactaciones que han tenido el empleador y el empleado. Esos serían los tres elementos esenciales de un contrato laboral. Listo, Karen, gracias. Entonces, yo les voy a presentar. Ya les digo. ¿Cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada uno? Entonces, en este caso decimos que por medio del empleador, él tiene que brindarle a sus empleados implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional, brindarle un reconocimiento de tiempo extra laborado y reconocimiento de recargos, un cumplimiento de las fechas establecidas para la remuneración, darle a conocer un contrato, brindarle motivación laboral, un tipo de contrato, darle la oportunidad al trabajador de demostrar la capacidad de desempeño que él puede brindar, dar a conocer sobre el reglamento interno del trabajo, no exceder las horas laborales. Esto en cuanto al empleador. Y el empleado debe darle a cambio cumplimiento de las actividades para las cuales fue contratado, cumplimiento del horario laboral legal y un interés mutuo pues que tiene que presentar frente al trabajo. Esto quiere decir que, digamos, cuando
que sería importante que el empleador brinde una estabilidad y como que garantice que el empleado está con buenas condiciones cuando está trabajando. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta referente al tema. Sí, Lady, una pregunta. ¿Cuál sería un ejemplo de un mejoramiento del contrato? Bueno, digamos, nosotros sabemos que el salario mínimo tiene un subsidio de transporte, pero una vez ese subsidio de transporte, digamos, una vez el salario se supere los dos salarios mínimos, se pierde el subsidio de transporte. Pero, digamos, si la empresa desea seguirle dando este beneficio para un mejoramiento laboral a sus empleados, lo puede hacer. También se le puede brindar salud y salud ocupacional en el trabajo. Eso también sería una mejora, como un ejemplo. También, digamos, cuando se celebra el Día de la Familia, cuando se le brinda al empleado un día por el que cumple años, todo esto es como beneficios que el empleador le brinda al empleado, son mejoras que le está brindando al empleado pues para que tenga un mejor rendimiento y pues así como reconocer la labor que él está cumpliendo en la empresa. ¿Tienen alguna otra pregunta? Muchas gracias. Sí, Lady. Quisiera saber si estas empresas están obligadas a brindar siempre estos mejoramientos a sus empleados. Bueno, hay algunos, la mayoría son obligatorios. Por ejemplo, aquí como lo mostramos, digamos, el brindarles una buena remuneración dependiendo del trabajo que desempeñen, darle a conocer el contrato, eh, garantizarle las horas laborales, aunque hay muchas empresas que, digamos, hacen en el contrato como que se evidencie que el empleado está autorizado a trabajar más horas y de pronto como que no respetan. La mayoría hay que respetarlas, pero no todas son obligatorias para la empresa. Eso sería todo. Muchas gracias, Una Lady. pregunta, qué pena. Muchas gracias. Tú dices que... no mentiras. Cuéntanos, Diego. Tú dices que lo que tú estás hablando es incentivar del empleado al empleador, es lo que yo entiendo, ¿cierto? O sea, Pero no si es... llegaba al caso, espérame, pero si llegaba al caso, digamos yo como empleado, no doy ese incentivo al empleado, ¿cierto? O sea, yo como empleado no le doy incentivo al empleador, ¿sí? Porque pues realmente no quiero, es obligatorio, o a qué yo asumo, o a qué riesgo me asumo yo, si no incentivo a mi empleado, por lo menos. ¿A tu empleado o a tu empleador? No, yo soy el empleador, ¿sí? O sea, el que va Sí, al trabajo, ¿sí? Si yo no sí. incentivo al muchacho que trabaja para mí, ¿qué riesgo tendría yo frente a eso? Bueno, lo que pasa es que, digamos, hay estudios que dicen que muchas veces los empleados trabajan más que por obligación, por motivación y por amor a sus empleadores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no le brindas esas garantías a tus empleados, corres el riesgo de que no se realice una buena labor, que no se realice como debe ser, sino que el trabajador trabaje por trabajar. Entonces, digamos, muchas empresas brindan buenos beneficios y los empleados, como en son de agradecimiento, realizan bien su función para la cual fueron contratadas y muchas veces dan más de lo que se les está pidiendo. No sé si fue clara la respuesta, Diego. Sí, ¿Sí? claro, pero digamos, el incentivo solamente se puede dar de empleado a empleador o también se puede dar viceversa. No, digamos, hay unas que son del empleador al empleado. Y el empleado también tiene unas, digamos, te muestro. El empleado también tiene espérame, también tiene que dar unas condiciones. Digamos, el empleado tiene que cumplir con su horario de trabajo, tiene que tener disposición a trabajar y tiene que hacer su trabajo bien. Entonces, eso es como un toma y dame, ¿cierto? El empleador le brinda beneficios al empleado y el empleado, a cambio, ofrece un buen trabajo. ¿Listo? Dale, dale. Gracias, Diego.
Bueno, entonces a nosotros como grupo nos tocó la última parte, ¿sí? A nosotros nos tocó como modalidades de trabajo. De acuerdo a lo que nosotros compartimos ahí en Pine, lo que ustedes están viendo, de acuerdo al capítulo cuarto del título del Código Sustantivo de Trabajo, quedamos en saber, perdón, que cuáles son los mecanismos para contribuir a la estabilidad laboral. Aunque en condiciones normales un empleado puede ser despedido o con sin justa causa, puede ser facultada al empleado como parte de un contrato que es bilateral y consecual, pero se pueden optar por ciertas medidas que prevengan la desprotección laboral, ¿sí? También podemos asumir, como lo están viendo ustedes, que esto puede ser el cumplimiento con el periodo de tiempo de vacaciones, implementación de contrato a término indefinido, confiabilidad de la información cuando exista la larga permanencia de un empleado en la compañía, lanzamiento de vacantes del personal interno, concientización frente al cargo y tener capacitaciones frente a eso, ¿sí? Esto nos incurre a nosotros, mayoría de nosotros veces, ya que por lo menos un ejemplo, hay gente que, digamos, entra a trabajar con un contrato a término, digamos, fijo, ¿sí? Entonces, lo que ellos quieren es tener un mejoramiento más a futuro, es tener el tiempo que ellos tengan para ser un empleado de tiempo laboral indefinido, ¿sí? Para tener mejoramiento y estabilidad laboral, como lo estoy indicando o como lo están viendo ustedes ahí en pantalla. Por favor. Estas modalidades de contrato se clasifican según su forma y según su duración. Según su forma, en el artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo manifiestan que el contrato de trabajo puede ser escrito o verbal y que no tiene ni ninguna solemnidad especial para que éste sea válido. En el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo puede verse sobre el contrato verbal y se dice la norma que parte como un mínimo debe ponerse sobre acuerdo en los aspectos fundamentales. A continuación, ya puedo hablar según con mi compañera que yo compartí, ¿sí? Y ya puede ella explicar según, digamos, la forma verba y escrita. Listo. Según las modalidades de contratación tenemos las según su duración son de término fijo o a término indefinido. Cuando hablamos a término fijo se refiere a que se contrata a la persona y se le dice hasta qué tiempo va a trabajar o a laborar. Y término indefinido cuando se firma y no tiene fecha de caducidad. Esto según el artículo 46 del Código Laboral. Y tenemos otro tipo de modalidad de contratos que son los trabajo ocasional o transitorio. En esta modalidad de contrato ocasional o transitorio es que se contratan para algo en el momento, o sea, no tiene duración ni nada, sino se contrata por el momento. Y está el contrato de trabajo por duración de la obra o labor, que este tipo de modalidad es como la contratación por servicios. Cuando yo contrato por servicios, entonces es por la obra o labor y ahí finaliza esto según el artículo 46 del Código Laboral. No sé si tienen alguna pregunta. No, Jenny, para mí todo está súper claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jenny. Entonces, de esta manera podemos decir que hemos conversado acerca de algunos elementos y unos aspectos importantes de los contratos
y de la relación que existe entre los empleadores y los empleados. Esto sería todo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, Karen. Gracias. Nos colgaron. No se escucha. No vayas a hablar porque está grabando. Colguemos la llamada para que ellos cojan el mic.